Si te dijera que mis síntomas de cáncer de colon empezaron de una forma tan banal que yo misma me reí de ellos, ¿me creerías? Porque fue así. No hubo un dolor insoportable, no hubo un colapso, no hubo nada que pareciera grave. Todo parecía normal, pruebas normales, vida normal. Y fue exactamente por eso por lo que me ignoraron durante meses. La creencia de que el cáncer siempre avisa a gritos casi me cuesta cara. Pensé que no era nada. Me dijeron que no era nada. Viví como si no fuera nada, hasta el día en que quedó claro que algo iba mal. En este vídeo, no voy a contarte una historia de superación perfecta. Te voy a mostrar cómo un diagnóstico tardío se construye en el silencio, en los síntomas ignorados, en las respuestas vagas y en el momento exacto en el que te das cuenta de que nadie me creyó. Y quizás tú tampoco me creerías. Si crees que saber reconocer las señales no cambia nada, quédate conmigo. Esto puede ahorrarte tiempo, culpa y algo mucho más grande. Soy Sofía, vivo en el interior de Barcelona, y hasta hace un tiempo, mi vida era común, de esas comunes de verdad. Trabajo, casa, supermercado, el móvil quedándose sin batería al final del día. Todo parecía normal. Me levantaba temprano, me quejaba del tráfico, prometía empezar una rutina más saludable el lunes que nunca llegaba. No sabía qué estaba pasando porque, sinceramente, no parecía que estuviera pasando nada. Mi rutina era previsible, casi automática, y quizás mi rasgo más marcado siempre ha sido ese exceso de confianza en el ya se pasará. Pensé que no era nada, siempre lo pienso. Yo era esa persona que rara vez faltaba al trabajo, a la que no le gustaba dar guerra a los demás. Si tenía una molestia, la iba dejando pasar. Si sentía algo extraño, buscaba una explicación lógica. Al fin y al cabo, las pruebas normales siempre aparecían como un sello de tranquilidad. Confiaba mucho en eso. Cuando alguien preguntaba si todo iba bien, respondía en piloto automático, todo en orden. Todo parecía normal. Y de verdad, nadie me creería si dijera lo contrario en aquel momento, porque ni yo misma me lo creía. Mi vida antes del diagnóstico tardío no tenía nada de extraordinario. Cuidaba de la casa, planeaba cositas, vivía esperando el próximo puente. No había drama, ni grandes sueños interrumpidos, solo una vida sencilla, organizada, previsible, tal vez incluso demasiado ingenua. Pensaba que una enfermedad grave siempre venía con un aviso sonoro, una sirena, algo estruendoso, no con silencio, no con señales sutiles. Y eso, hoy lo sé, fue parte del problema. No estaba preparada para desconfiar de mi propio cuerpo. Crecemos oyendo que tenemos que confiar en él, ¿verdad? Así que yo confiaba. Si sentía algo fuera de lo común, lo explicaba. Estrés, la alimentación, una rutina pesada. ¿Algo iba mal? Quizás, pero parecía una exageración pensarlo. Nadie tenía respuestas porque nadie veía la pregunta, ni yo. Mi vida seguía adelante mientras, sin que yo lo supiera, algo empezaba a moverse bajo la superficie. Recuerdo pensar varias veces que había gente con problemas mucho mayores. Tenía salud, tenía trabajo, tenía familia. ¿Qué derecho tenía yo a quejarme? Ese pensamiento me acompañaba todos los días. Los síntomas ignorados no parecían síntomas, parecían molestias, pequeños ajustes en el cuerpo que una aprende a normalizar. Y yo lo normalicé todo. Si alguien mirase desde fuera, vería a alguien viviendo normalmente, riendo, trabajando, haciendo planes, viviendo como cualquier otra persona, viviendo con esa falsa sensación de control. La verdad es que estaba viviendo una normalidad frágil, de esas que se sostienen solo porque nadie indaga demasiado. Todo parecía normal porque yo necesitaba que lo fuese, porque admitir lo contrario daría demasiado trabajo, y tal vez sea eso lo que más me asusta cuando miro atrás. No hubo una gran señal de alerta, hubo silencio, hubo rutina, hubo demasiada confianza, y fue exactamente ahí, en ese terreno cómodo, donde empezaron cosas que yo aún no entendía, cosas que pronto dejarían claro que esta historia estaba lejos de ser simple y que aquella normalidad no iba a durar mucho tiempo. Ahora cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Comenta aquí abajo tu ciudad o tu país y suscríbete al canal para seguir conmigo en este camino. Los primeros signos fueron tan pequeños que hoy parecen casi ridículos de contar. Una molestia aquí, un cambio allá. Nada que pudieras señalar y decir, esto es serio. Eran síntomas ignorados, de esos que comentas de pasada, pero que olvidas pronto. Pensaba, ¿será la comida? ¿Será el estrés? ¿Será una racha? Todo parecía normal, al menos en la superficie. No sabía qué estaba pasando porque no hubo un evento claro, solo una secuencia de sensaciones extrañas que iban y venían sin pedir permiso. Cuando decidí investigar, hice lo que hace todo el mundo. Pedí cita, describí los síntomas con cuidado y esperé a que alguien dijera, es esto. Pero nadie tenía respuestas. Los resultados normales llegaban uno tras otro, casi como un sello oficial que decía que estaba exagerando. Cada resultado limpio traía un alivio corto y una duda mayor. Si todo está normal, ¿por qué yo no me sentía normal? Algo iba mal, pero no tenía nombre. Los profesionales hablaban con tranquilidad. Esto es común, no parece nada grave, vamos a observar. Yo intentaba confiar. Al fin y al cabo,
Habían estudiado para eso, solo que, por dentro, crecía una frustración difícil de explicar, porque cada nueva consulta parecía empezar de cero. Repetía la historia, repetía los síntomas ignorados, repetía esa sensación de que nadie me creía de verdad, y, poco a poco, yo misma empezaba a dudar de mí. Hubo una fase en la que me convencí de que el problema era psicológico. Un clásico, ¿no? Cuando nadie encuentra nada, la culpa pasa a ser de la mente. Acepté esa explicación con una facilidad que incluso asusta. Pensé que no era nada físico. Pensé que solo necesitaba descansar más, organizarme mejor, pensar menos. Y por un tiempo eso funcionó como una falsa paz. Pero las señales no desaparecieron, solo se volvieron más insistentes. Aún así, cada nuevo síntoma venía acompañado de una nueva invalidación. Esta prueba está genial. Esto no explica nada. Vamos a ir viendo. La sensación era la de andar en círculos. Estaba haciendo todo lo correcto y aún así, nada avanzaba. El estancamiento cansaba más que el dolor en sí. Lo más extraño es que, socialmente, todo seguía igual. Nadie veía motivo para preocuparse. Yo comentaba algo y escuchaba, pero si te acaban de salir las pruebas normales. Y ya está. Asunto terminado. Mi percepción no tenía peso frente a un papel firmado. Mi vida aún parecía normal para quien miraba desde fuera, pero por dentro empezaba una fisura silenciosa. Fue ahí donde algo cambió dentro de mí, aunque aún no supiera explicar qué. Empecé a observar más, a desconfiar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Aún no era pánico, ni desesperación. Era confusión, una sensación persistente de que aquella historia estaba incompleta y de que tal vez alguien había encajado una respuesta conveniente solo para cerrar el caso, cuando, en realidad, estaba lejos de terminar. Con el tiempo, las señales se volvieron demasiado difíciles de ignorar. Ya no eran solo sensaciones vagas, eran cambios concretos, perceptibles, de esos que te hacen parar en mitad del día y pensar, esto no es normal. Aún así, intentaba mantener la calma, nada de pánico, solo una confusión silenciosa. Un intento constante de encajar todo en una explicación lógica. Me repetía a mí misma que todo parecía normal en las pruebas, así que quizás el problema era mi expectativa y no mi cuerpo. La extrañeza crecía despacio, casi con educación. Un día malo aquí, otro allá. Aún podía trabajar, hablar, reír. Por fuera, nadie veía nada. Por dentro sentía que algo iba mal, pero no sabía señalar exactamente qué. No sabía qué estaba pasando, y eso me dejaba más cansada que asustada, porque lo desconocido, cuando se alarga demasiado, desgasta. Fue en ese contexto cuando apareció una respuesta, una explicación convincente, de esas que suenan lo bastante técnicas como para callar cualquier duda, un diagnóstico sencillo, casi reconfortante, nada grave, nada que justificara tanta preocupación. Escuché aquello como quien recibe permiso para respirar de nuevo. Pensé que no era nada serio. Pensé que, finalmente, alguien había encontrado la pieza que faltaba. Esa falsa resolución llegó como un alivio inmediato. Salí de la consulta más ligera, incluso algo avergonzada por haber insistido tanto. Pensé, ¿lo ves? He exagerado. Se lo conté a la familia, a los amigos, y todos respiraron aliviados conmigo. Mi vida parecía volver a su cauce. Todo parecía normal otra vez, y quise creer en ello con todas mis fuerzas, porque creer era más fácil que seguir investigando. Por un tiempo, funcionó. Seguí las indicaciones, hice lo que me recomendaron, ajusté pequeños hábitos, y cuando aparecía algún síntoma, lo descartaba rápido. Ya sé lo que es, decía. Esa certeza prestada me daba consuelo. Era como cerrar un libro a mitad de la historia pensando que ya habías entendido el final, solo que, en el fondo, algo no encajaba. Incluso con la respuesta en la mano, mi cuerpo no acompañaba la promesa de mejora. No empeoraba de forma dramática, pero tampoco mejoraba como debería. Era un empate extraño. Me sentía viviendo entre dos realidades, la oficial, respaldada por pruebas normales, y mi experiencia diaria, que insistía en discrepar. Esa fue, tal vez, la fase más confusa de todas, porque cuando crees que el problema se ha resuelto, pero la molestia sigue, la duda cambia de lugar. Ya no es sobre qué tienes, sino sobre si puedes confiar en tu propia percepción. Y fue en ese intervalo, entre el alivio y la desconfianza, donde la historia caminó silenciosamente hacia un punto de no retorno. Nunca olvidaré aquel día, no porque hubiera gritos o llantos desesperados, sino precisamente porque todo ocurrió en un tono casi neutro. La sala era común, la luz blanca, la voz del médico demasiado tranquila. Él habló, yo escuché, pero tardé unos segundos en entender que aquellas palabras no eran genéricas, eran sobre mí. Fue cuando todo cambió. El diagnóstico tardío cayó en el aire como algo técnico, casi distante, y yo me quedé allí, intentando procesarlo mientras pensaba, esto no puede ser cierto. Mis pruebas normales siempre estaban bien. Mi reacción fue extraña incluso para mí. No lloré, no cuestioné, no monté una escena, solo me quedé callada. Una parte de mí todavía pensaba que aquello era una confusión, un error de historial. No estaba preparada para oír aquello.
y tal vez por eso mi cuerpo eligió desconectar un poco. Recuerdo pensar, no sabía qué estaba pasando, pero sabía que mi vida cambió en ese instante, incluso sin fuegos artificiales ni música dramática. Cuando se lo conté a mi familia, el silencio se repitió. Nadie sabía exactamente qué decir. Hubo preguntas prácticas, miradas perdidas, intentos de mantener la normalidad. Notaba su esfuerzo por no asustarme más de lo necesario, y yo hacía lo mismo por ellos. Era como si todos estuviéramos representando un papel de calma mientras, por dentro, intentábamos reorganizarlo todo a toda prisa. Alguien preguntó si había sentido algo antes, y pensé en todos aquellos síntomas ignorados, en cada vez que pensé que no era nada. Pensé en las consultas, en las respuestas vagas, en cómo nadie tuvo respuestas claras durante tanto tiempo. Nadie me creyó porque ni yo misma supe insistir de la manera adecuada. No hubo una culpa explícita, pero flotaba en el ambiente, silenciosa, sin una dirección fija. Lo más extraño fue darme cuenta de que el mundo no se paró. La gente seguía caminando por la calle. Los móviles sonaban, el día seguía su curso, solo que, para mí, todo iba a otro ritmo. Yo estaba allí, oyendo hablar sobre el tratamiento, los siguientes pasos, el proceso, mientras aún intentaba aceptar que había entrado, sin aviso, en una lucha contra una enfermedad grave. Salí de aquel lugar siendo distinta, pero sin saber exactamente cómo. No había todavía un miedo organizado, ni planes claros, solo una sensación de desplazamiento, como si fuera unos segundos por detrás de mi propia vida. La idea de estar viviendo con una enfermedad grave parecía demasiado abstracta, como para caber en mí en aquel momento. Y quizás lo más difícil fue esto: no hubo catarsis, hubo una adaptación inmediata, vale, vamos a lidiar con esto, automático, casi frío. Solo que, por debajo de esa postura funcional, algo empezó a acumularse, algo que no explotó aquel día, pero que empezaría a asomar poco a poco en los días siguientes, cuando la realidad dejó de ser un concepto y se convirtió en rutina. Después del diagnóstico tardío, descubrí que el después no ocurre en línea recta, no es como en las películas, donde todo se vuelve lucha, superación y música inspiradora. La vida tras el diagnóstico está llena de días confusos, mezclados, contradictorios. Hay mañanas en las que me levanto fuerte, casi olvidando que vivo con una enfermedad grave, y hay otras en las que el simple hecho de levantarme de la cama parece un acto de valor. Mi vida cambió, pero no de una forma organizada. Cambió a trozos. El miedo no vino de golpe, llegó por turnos. A veces aparecía a media tarde, sin motivo. Otras veces venía disfrazado de cansancio, irritación, silencio. Me sorprendí a mí misma reviviendo conversaciones antiguas, pruebas normales que me tranquilizaron demasiado, decisiones que tomé pensando que no era nada. La culpa surgía sin pedir permiso, no porque nadie me acusara, sino porque la mente insiste en buscar el punto exacto donde todo podría haber sido diferente. El proceso del tratamiento no es solo médico, invade la cabeza, los planes, la identidad. Dejé de ser solo yo y pasé a ser yo en tratamiento, y eso pesa. Hay días en los que hago todo bien, sigo las pautas, mantengo la compostura, confío. Otros, solo quiero olvidar, fingir que nada de esto existe, pero la sensación de amenaza permanente no te deja. Es como si el cuerpo estuviera siempre en estado de alerta, incluso cuando todo parece en calma. La gente pregunta cómo estoy, esperando una respuesta objetiva, y nunca sé qué decir, porque mejorar no significa ausencia de miedo, significa aprender a convivir con él. Viviendo con una enfermedad grave, entendí que el avance y el retroceso pueden vivir en el mismo día. Puedo sentirme bien por la mañana y completamente agotada por la noche, sin que haya pasado nada específico. Hubo momentos en los que pensé, ahora sí, ahora lo he entendido todo, ahora estoy fuerte. Y justo después, venía un tropiezo emocional, un pensamiento intrusivo, una prueba, una consulta. Nadie tenía respuestas definitivas, solo probabilidades. Y vivir rodeada de probabilidades es agotador, porque la mente quiere certezas, quiere suelo firme, y lo que recibe es un vamos a ver, vamos a ir siguiendo. Es así, la reconstrucción de la identidad es lenta e imperfecta. No volví a ser quien era antes, pero tampoco me convertí en alguien completamente diferente. Me quedé en medio, un medio inestable. Hay cosas que perdieron importancia, otras se volvieron enormes. La ingenuidad se fue. Eso es un hecho. En su lugar entró una atención constante, a veces incluso excesiva, a las señales del cuerpo, al tiempo, a las decisiones. Y aún con todo esto, la vida sigue ocurriendo. Surgen risas. Se hacen planes pequeños, aparecen momentos buenos sin pedir permiso. Eso confunde, porque estar luchando contra una enfermedad grave no impide que la vida exista, solo cambia la forma en que la percibimos. Y es en esa mezcla extraña de normalidad y tensión donde sigo, intentando aún entender quién soy ahora y qué viene después de este punto. Hoy, cuando pienso en todo lo que ha pasado, no consigo organizar esta historia con un principio,
un nudo y un desenlace. No funciona así. El diagnóstico tardío no fue un punto final, fue un desplazamiento. Uno de esos que cambian la perspectiva. No todo el escenario. Sigo viviendo con una enfermedad grave. Pero eso no se ha convertido en mi única identidad. Al mismo tiempo, tampoco es algo que pueda dejar de lado. Es una presencia constante, incluso en los días buenos. He aprendido que todo parecía normal puede ser una frase peligrosa, porque muchas veces era exactamente eso lo que yo decía cuando algo iba mal. No por mentir, sino por falta de recursos emocionales. No sabía qué estaba pasando, y admitir eso requeriría una valentía que aún no tenía. Hoy, sé reconocer mejor el silencio del cuerpo, pero eso no significa tener el control. Significa estar atenta, y la atención cansa. Hay días en los que miro atrás y pienso en cómo nadie tenía respuestas. En los médicos, en las pruebas normales, en los intentos de explicación, en cómo nadie me creyó, ni yo misma. No lo uso como una acusación, lo uso como una constatación. La vida no viene con manual. Y aprendemos demasiado tarde que insistir también es una forma de cuidarse. La vida tras el diagnóstico no se ha convertido en una historia inspiradora todo el tiempo. Es irregular. Hay esperanza mezclada con miedo, planes hechos a lápiz, decisiones aplazadas. No estaba preparada para vivir así, pero nadie lo está nunca. La lucha contra la enfermedad grave no ocurre solo en los días difíciles. Ocurre en los días comunes, cuando intentas olvidar y no puedes hacerlo del todo. A veces, me pregunto quién habría sido si todo esto no hubiera pasado, y enseguida me detengo, porque esa pregunta no lleva a ninguna parte. Lo que existe ahora es quién soy hoy, con límites más claros, con menos prisa, con más conciencia, y también con más dudas. El proceso del tratamiento continúa, pero ya no es solo sobre el cuerpo, es sobre aprender a existir sin garantías. Nunca olvidaré aquel día en que todo cambió. Pero tampoco vivo encadenada a él. No es el centro de todo, es el punto de partida de una versión más honesta de la vida, ni mejor, ni peor, simplemente más real. Pensé que no era nada, y hoy sé que subestimar las señales sale caro, emocionalmente sobre todo. Y si esperas un cierre bonito, no lo tengo. No sé cómo termina esto. Solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora, un día a la vez, sin grandes discursos, sin promesas de superación, solo con el intento sincero de seguir adelante. Tal vez sea eso lo que queda al final, seguir, incluso sin entender completamente el camino.